quiero usar este ejemplo para compararlo con la iglesia. Muchas veces nosotros olvidamos o ignoramos, o por falta de conocimiento o ignorancia dejamos pasar ese aviso de que hay un mundo que está cambiando. Lo podemos ver en nuestros hijos, lo podemos ver en nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, historias que escuchamos en la comunidad, en la sociedad. Y aquí dentro de la iglesia estamos cómodos, olvidamos el aviso y seguimos, hasta que vuelve a llegar otro aviso. Y es hora de actualizarse, es hora de renovarse, porque hay un mundo que se está perdiendo. Hay un mundo que necesita de nuestra relevancia. Y en este día quiero hablar, si pueden ponerlo arriba, la cultura de una iglesia relevante. Le doy gracias a mi esposa porque es la que me ayuda con todos estos diseños. Es me complementa. Yo tomé esa foto y ella hizo el diseño, así que funciona perfecto. Pero para empezar, ¿qué es? Quiero que como iglesia podamos definir cultura, iglesia y relevancia. Porque muchas veces creo que como, sobre todo en la cultura hispana o latina, pensamos como cultura como, nomás somos nosotros. O la cultura hispana es la única que hay, o es la única cultura. O es la mejor, se pudiera decir, ¿no? Y olvidamos que hay otras culturas, étnicas, de raza, hay cultura de música, hay cultura de arte, hay cultura socioeconómica. Cultura se puede traducir en muchas maneras. Cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Cultura incluye conocimiento, arte, creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos adquiridos por el hombre al ser parte de una sociedad como miembro que es. Quiero decirles también que nuestro llamado y ministerio como iglesia tiene una cultura. Y es algo que a mí, en lo personal, me pesa demasiado. Porque hemos establecido una cultura de iglesia. Si pueden, ya me ganaron. Como cultura, como iglesia hemos construido una cultura, inconscientemente o conscientemente. A la hora de entrar por esas puertas sabemos exactamente qué le vamos a decir a la primera persona que nos dice cómo estamos. ¿Cómo estás? Bendecido. ¿Cómo estás? Gloria a Dios, con todo, bien. ¿Cómo estás? Etcétera, etcétera, etcétera. Y puras palabras que quizás alguien de allá afuera ni reconoce. Y sabemos exactamente qué palabra vamos a decir cuando el pastor nos pregunte cómo estamos. Sabemos cuándo vamos a alzar las manos durante la alabanza. Sabemos cuándo nos vamos a sentar, cuándo nos vamos a parar. Y hemos construido una cultura alrededor de nuestras prácticas, creencias, costumbres. Pero cuando alguien del mundo, quizás no creyente, porque me pesa decir del mundo, nosotros también somos del mundo, vivimos en el mundo. Como iglesia, vivimos en el mundo. Entonces quiero referirme a ellos como no creyentes. Los no creyentes entran por ese lugar, entran por ahí y se topan con una cultura totalmente diferente. ¿Es cierto o no es cierto? Si nos ponemos a reflexionar o a pensar, cuando alguien le pregunta ¿cómo estás? Y uno dice gloria a Dios, bien. Y no sé qué decir, nunca he estado en una iglesia, nunca he leído la palabra, nunca he escuchado cantos, nunca he escuchado la alabanza. Es más, no sé ni siquiera qué es alabanza. Y se topan con nuestra cultura.
se topan con lo que nosotros hemos creado inconscientemente. Y eso a mí me pesa. Y me da mucho gusto escuchar a mi papá decir que él quiere crear una iglesia inclusiva para todos. Pero déjenme decirles que para poder crear una iglesia inclusiva para todos, nuestro lenguaje tiene que ser inclusivo. Nuestra cultura tiene que ser inclusiva. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de pensar, nuestra música, nuestra manera de adorar. Amén. Porque si decimos que somos una iglesia que quiere conectar al hombre con Dios, estamos fallando. Al tener una cultura de esa manera, estamos fallando. Porque a la hora de entrar por esas puertas se topan primero con la religión y con la iglesia. Y antes de llegar directamente al trono de la gracia y amor, se topan con el trono de cultura religiosa. Y es inconsciente muchas veces. Y por eso estoy aquí, para podernos dar algo práctico, para poder entender. Si no sabías eso, ahora lo sabes. Tenemos una cultura aquí dentro de la iglesia. Segundo, quiero que definamos qué es iglesia. Porque como creyentes creo que también tenemos una noción de que iglesia es nomás estar en estas cuatro paredes. Pero en el latín, eclesia es el pueblo de Dios llamado a ser una comunidad por la predicación del evangelio. Una comunidad. No un edificio con paredes y música y luces y pantallas. Una comunidad. Y como iglesia tenemos que entender que hay una iglesia como organización. Aquí en Vida Abundante somos Iglesia de Dios. Esa es a la organización que pertenecemos. Pero también somos un organismo. Somos personas, somos una comunidad. Amén. Venimos a la iglesia, pero también somos la iglesia. A la hora de salir de estas puertas, somos la iglesia, en la comunidad, en la sociedad. Amén. En nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra casa, en las calles, en el mall, de compras, somos la iglesia. Amén. Usted viene aquí para estar en comunidad con la iglesia, en la iglesia. Y quiero que eso quede claro porque nosotros cargamos con una responsabilidad como iglesia, como organismo. Y me voy a meter un poco más a detalle eso después. Ahora quiero que definamos relevancia. ¿Qué es relevancia? ¿Qué es tener relevancia? ¿Qué es estar, como decía mi papá, actualizado? Tener relevancia o algo relevante es algo sobresaliente, destacado. Y para poder decir que algo es relevante, debe ser primero sometido a una comparación. Voy a explicar eso brevemente. No podemos decir que una iglesia es relevante si primero no ha sido comparado con otra cosa. Porque no tenemos punto de comparación para decir que somos modernos. Primero tenemos que compararnos con algo más. Y quiero considerar en esta mañana que como pueblo de Dios, como creyentes, lo relevante se puede referir al mundo, a los no creyentes, a la sociedad. No con otras iglesias. Porque tenemos que entender también que todos somos una iglesia general.
No podemos compararnos vida abundante con otra iglesia para ser iglesia relevante. Tenemos que compararnos con el mundo, con la sociedad, con la comunidad para ser relevantes. Amén. Creo que como iglesia, tanto como organización y organismo, nos hemos ido quedando atrás. Nuestra cultura se ha ido quedando atrás. Quizás esto duela a mucha gente y quizás esto sea un motivo de reflexión, pero me atrevo a decir que la iglesia se ha ido quedando atrás con un mundo que está cambiando a 1000 por hora. Los que son padres aquí, quiero que vean a sus hijos o a sus sobrinos o a sus nietos, como decía mi papá, y vean la ropa que ellos usan, vean la música que ellos escuchan, vean lo que ellos ven en la televisión, su uso diario de las redes sociales. Quiero que se fijen en eso, porque ellos están guiando el resto del mundo. La sociedad allá afuera está avanzando. Y creo que nuestros hijos son los que se están quedando más actualizados que nosotros, más que los adultos. Y muchas veces los juzgamos porque son diferentes, o porque les gusta música bien rara, o porque les gusta ir al cine y ver películas bien raras, o porque, no sé. Y los empezamos a juzgar, los empezamos a ver raros. Y no nos ponemos a pensar, ¿cómo puedo alcanzar a mi hijo? ¿Cómo puedo cambiar yo o actualizarme yo o ser relevante yo para poder ponerme a su nivel y alcanzarlo? ¿Cuántos se han puesto a pensar eso? En vez de juzgarlos, en vez de preguntarles, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué no mejor nos ponemos a pensar y decimos, ¿por qué es que yo no puedo entender a mi hijo y cambiar yo? Cambiar mi mentalidad, cambiar mi manera de ser, mi perspectiva quizás en el resto del mundo. Y como dije, quiero ser práctico y solo voy a leer 2 citas bíblicas en este día, pero quiero que me pongan primero 1 Corintios 9:20 al 21. Y creo que hay muchos ejemplos en la Biblia sobre personas creyentes, personas que amaban a Dios, amaban el Evangelio, pero ellos reconocían lo que era la importancia de tener una cultura relevante en un mundo que cambiaba, en una sociedad que cambiaba. Y creo que uno de los ejemplos más claros y más prácticos que tenemos en el Nuevo Testamento es Pablo. Y estando en Corinto, donde la cultura era el epicentro de la cultura, del arte, de la economía, de la música, los emprendedores, los que querían ser emprendedores iban a Corinto porque sabían que iban a ser exitosos en ese lugar. Y Pablo fue con un propósito: a traer el Evangelio, a traer esperanza, a traer amor, a traer gracia, donde no había. Donde había inmoralidad sexual, donde había pecado. Cuando estaba con los judíos, vivía como judío para llevar a los judíos a Cristo, dice Pablo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios. Obedezco la ley de Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios. Obedezco la ley de Cristo. Fíjense bien, Pablo iba y se mezclaba y se asociaba con judíos, con
personas que quizás los fariseos o líderes religiosos los veían como pecadores o como lo peor de este mundo, que quizás nosotros podemos traducir ahora en día como los no creyentes. Si usted va y se junta con borrachos o personas que fuman o personas que escuchan música quizás que no estamos acostumbrados o no cristiana, es fácil querer asociarlos con ellos, es fácil querer interpretarlo como, es parte de ellos. Y Pablo se retaba la mentalidad de ellos, asociarse con ellos y cambiar la mentalidad. Y Pablo dice, no es que era como ellos, pero me metía donde ellos estaban para ser como ellos en ese momento y traer amor y traer esperanza. Amén. No es conformarnos con el mundo, sino confrontar al mundo. Amén. No está diciendo aquí que Pablo se hacía lo mismo que ellos. Si vemos esa última parte, decía que él seguía con el mensaje de Dios. Él obedecía el mandato de Dios, pero estaba con ellos. En el pecado, en lo más oscuro, donde quizás los fariseos o líderes religiosos no se atrevían a meterse, él estaba ahí con ellos. Y quiero que en esta mañana nos pongamos a pensar nosotros, ¿somos las personas que evitan esos lugares o esas personas y prefieren no asociarse por contaminar su reputación o afectar su reputación como cristianos que somos? ¿O somos esas personas que dicen, no me importa, yo voy a hacer un impacto en esas vidas? Porque a veces es fácil decir, quiero ir y hacer un impacto en esas vidas o quiero ser de testigo. Pero lo difícil viene cuando tú tienes que mantenerte en pie a tus convicciones y a tus creencias. Ahora, no estoy hablando de cultura de una iglesia, porque es fácil llevar nuestro lenguaje o nuestra ideología que usamos aquí dentro de la iglesia, de organización, y llevarla allá afuera. Estamos con nuestros amigos y, sí, bendecido, esto y esto y el otro y el otro. Y ellos como que, sé que no voy a hablar contigo de estas cosas porque me vas a querer criticar. O sé que eres cristiano y eres quizás religioso y no te puedo contar estas cosas porque quizás me vas a criticar. ¿A alguien le ha sucedido eso? Porque a mí me ha sucedido. He cargado más la religión que la cruz. He cargado más el mensaje del cristianismo o de vida abundante que la cruz de Jesús. Y en vez de conectarlos con Jesús, con Dios, los conecto con una cultura que yo ya llevo de aquí adentro. Y quiero ser de impacto a sus vidas, pero claramente hay una barrera. Claramente hay algo que me está bloqueando todas las palabras que quiero decirles o quiero predicarles quizás. Pablo conocía la cultura. Pablo conocía el riesgo de meterse en esos lugares. Pero en Hechos 23:11, Dios le dice a Pablo y lo motiva, ok, has sido mi testigo en Jerusalén, has traído o has innovado en la cultura en Jerusalén, ahora quiero que hagas lo mismo en Roma, donde quizás está peor aún la situación.
¿Cuántos de nosotros hemos prevenido muchas veces manchar nuestra reputación en nuestro trabajo? O inclusive aquí dentro de la iglesia. Quizás no le contamos ciertas cosas al pastor porque no queremos que manche nuestra reputación cristiana. Amén. O queremos que no nos mire de cierta manera. O viceversa, vamos allá afuera y no les comunicamos ciertas cosas porque queremos manchar nuestra reputación de cristiano. Y quiero que en este día podamos reflexionar en eso, en lo práctico que es llevar el evangelio, sin una mentalidad religiosa, sino una mentalidad llena de costumbres y prácticas, muchas veces sin sentido. Alguien que no entiende nada de lo que le estamos diciendo, que solo quiere amor, solo quiere gracia, solo quiere esperanza. Amén. Es tan fácil y lo hacemos tan difícil, tan imposible, tan impráctico, tan lleno de requisitos. ¿Quieres seguir a Jesús? Lee estos versículos en la Biblia. Es como que nunca he leído la Biblia. ¿Quieres seguir a Jesús? Ven y bautízate, como si fuera así de fácil. Y esperamos que sigan ese patrón. Y lo único que ellos quieren es venir y tener una conexión con Cristo Jesús. Amén. Yo sé que es difícil escuchar esto. Yo sé que es difícil digerirlo. Y si se les es difícil pensar en los no creyentes, se los voy a poner más fácil. Piensen en sus hijos. Porque ellos son la iglesia de mañana. Ellos son el futuro de la iglesia. ¿Y qué les estamos inculcando a nuestros hijos? Muchos no quieren nada que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque ven a sus padres de cierta manera, con cierta mentalidad. Y muchos no quieren nada con la iglesia. Y déjenme decirles que no es culpa de ellos, es culpa de nosotros. Y nosotros somos responsables de eso. Otra vez, no estoy diciendo que nos conformemos al mundo, sino que confrontemos al mundo con una cultura relevante y fresca. Yo tengo conversaciones con mi esposa frecuentemente sobre mi trabajo. Trabajo en una cafetería. Y yo le digo a mi esposa, si yo no llego cansado a la casa, porque no hice un trabajo bien. Y no trabajo físicamente, sino trabajo emocional y espiritual. Y se lo digo a mis amigos también, amigos que me conocen, les digo, si ustedes no me ven cansado al final de mi jornada, no hice nada. Mi trabajo fue fácil. No tuve un impacto en nadie. Y me pesa cuando voy a la casa lleno de energía, feliz, contento, porque fue un día fácil. Nadie fue impactado en ese día. Pero cuando le digo a mi esposa, estoy cansado, estoy agotado, necesito descansar, necesito mi tiempo, es porque yo sé que he invertido tiempo en personas que necesitaban escuchar palabras de aliento, de amor, de gracia, de misericordia. No darles un bibliazo porque no es algo que ellos van a recibir, sino con un simple, ¿cómo estuvo tu día? ¿Cómo va tu día? Y que ellos casi me vomiten todo su día, toda su vida ahí. Eso para mí es lo mejor. Y yo trabajo en cafetería, me ha tocado viajar,
porque estoy apasionado por el café. Y le digo a mi esposa y le digo a mis amigos, no estoy aquí por el producto o porque lo que me toca hacer. Estoy aquí por la gente. Estoy aquí porque yo veo esto, mi trabajo, mi vocación, como mi ministerio. Y me acuerdo que se lo contaba a mi padre cuando íbamos a Nogales un día. Yo veo esto como mi ministerio. Estoy teniendo más impacto aquí en mi trabajo que dentro de la iglesia. Y déjenme decirles que eso no es triste. Eso me da alegría. Porque la iglesia está conteniendo a la iglesia. Pero ¿cuántas almas nuevas están llegando? Póngase a pensar eso. A mí me da gusto ver muchas caras nuevas en este día que no reconocía de hace 2 años. Pero deberían de haber más caras que no reconozco que las que reconozco. Deberían de haber muchísimo más. Porque eso significa que estamos llevando la misión de la iglesia allá afuera. La visión entre el organismo y la misión allá afuera. Amén. Pablo tenía un llamado y un ministerio bivocacional. Es decir, Pablo era misionero, pero también fabricante de carpas. Estoy seguro que Pablo impactó la cultura de su trabajo, con la cultura que llevaba él cada día. No una cultura religiosa, una cultura relevante. Y hay muchos ejemplos así en la Biblia. Nehemías como planificador de ciudades, Esther como alguien en el ámbito público, como reina. Quiero que leamos 2 Corintios 5:18 al 20. Y todo es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros, creyentes, organismo, iglesia, este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Piensen brevemente en este versículo. Otra vez está Pablo en Corintio, el epicentro de una cultura relevante, de una cultura emergente que está cambiando, innovadora. Y dice Pablo a la iglesia, nuestro ministerio, sí, yo reconozco, tenemos el ministerio de la alabanza, tenemos el ministerio quizás de ser pastor, quizás tenemos el ministerio de ser encargado de los niños o del piano, de la batería, etc. Y muchos de ustedes quizás ahorita en este momento se están preguntando cuál es mi ministerio, porque yo lo hice. Y lo que a mí me da energía cada día es pensar que mi ministerio es ese, el ministerio de reconciliación, lo cual es para cada uno de nosotros. Amén. Hay que aceptarlo, hay que reconocerlo y hay que actuar en base a ese ministerio. ¿Ok? Iglesia, quiero que consideremos en este día si nuestra cultura es relevante. ¿A quién estamos impactando en la sociedad, en nuestro trabajo, en nuestro ámbito donde nos desarrollamos cada día, en nuestra escuela quizás? ¿A quién estamos impactando? Y si no estamos impactando a nadie, hay que preguntarnos por qué. ¿A quién estamos impactando? Porque si no estamos impactando a nadie, quiere decir que nos estamos golpeando con una cultura muy diferente a la nuestra, con una ideología muy diferente a la nuestra, con un crecimiento quizás muy diferente a lo nuestro.
Les dije que iba a ser práctico y quiero terminar. Dios nos motiva a que tengamos ánimo de enfrentar a la sociedad con una cultura relevante, con una mentalidad fresca y renovada, con amor y gracia. Una iglesia con una cultura relevante está llena de amor y gracia y no de juicio y condenación. No podemos conectar a la sociedad con Dios si nuestra religiosidad o falta de conocimiento e ignorancia se ponen en medio de todo eso. Renovemos nuestra mente, renovemos nuestra cultura para ser una iglesia progresiva. El innovar, el tener pantallas, el tener quizás diseños, el tener cámaras dentro de la iglesia o canal de YouTube, todo eso no es malo. Al contrario, es bueno. Pero el innovar no es cambiar lo que no estaba funcionando. Quizás como iglesia estábamos funcionando, estábamos haciendo lo que teníamos que hacer para mantenernos sanos y saludables espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Pero muchas veces el innovar es maximizar lo que yo estaba funcionando a su máximo potencial. Quizás como iglesia ya estábamos haciendo la obra de llevar el evangelio, pero ahorita estamos maximizando el potencial que tenemos como organización y como organismo. Amén. En esta serie que va a empezar el pastor, todo eso se trata de llevar a cargo el ministerio de reconciliación a un nivel más grande, a un nivel mayor. Que nuestra mente sea renovada, que nuestra mente sea refrescada, que nuestro corazón sea receptivo al mensaje para poder llevar no una cultura religiosa, una cultura fresca, que ame al prójimo, que ame al no creyente. Necesitamos innovar, necesitamos avanzar, ser relevantes en un mundo que está cambiando cada día. Y quiero que quede esto en claro. Se trata de progresión más que de perfección. Hay que progresar, no ser perfectos. Nunca vamos a ser perfectos, ni como iglesia, ni como personas, ni como personas que tienen un ministerio. Jamás vamos a ser perfectos. Y creo que muchas veces nuestra misión es ser mejor, 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 en vez de avanzar, avanzar, avanzar. Porque sus hijos lo necesitan, su prójimo lo necesita, el mundo lo necesita. Amén. Que nos duela ver cuando nuestros hijos nos digan: ¿por qué me estás regañando por esta música, por la manera de vestirme? Y reflexionemos y digamos: ¿lo estoy entendiendo? ¿Me estoy poniendo a su nivel para entender lo que tengo que hacer para un futuro saludable para él? ¿O lo estoy juzgando? La esencia siempre va a permanecer. Como iglesia, como creyentes, lo que nos une es la cruz de Jesucristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Que todo lo que tenemos es por gracia, que todo lo que tenemos es por amor, que todo lo que tenemos es por su misericordia. Eso nos va a unir. Eso nos trae aquí cada mañana. Y no adoramos porque está suave, porque está chilo, porque están en las pantallas, porque está suave la alabanza. Todos adoramos como iglesia por un mismo propósito. Cristo nos salvó. Y eso es todo. No hay nada más. No adoramos porque nos queremos ver mejor, no adoramos porque queremos impactar a alguien. Adoramos porque Cristo nos salvó.
Y eso nos debería de traer aquí cada día como organismo y como organización. Pero los métodos tienen que cambiar. La manera en cómo llevamos el evangelio allá afuera tiene que cambiar. Nuestra cultura tiene que cambiar. Hay que llevar una cultura de amor. Hay que llevar una cultura de gracia. Hay que llevar una cultura de misericordia, de bondad. Que usted pueda abrir su casa cada día para que alguien no creyente pueda entrar y convivir con usted. Que un simple ¿cómo está? Sea más que suficiente para usted entrar en el corazón de esa persona. No traerle implicaciones de lo que es seguir a Jesús. No traerle más barreras. Hay personas que están desesperados por una luz de esperanza. No por más religión, no por más barreras, no por más peros. Desesperados por amor. Amén. Y mi deseo es que este mensaje, por más práctico que haya sido, llegue al corazón de cada uno de nosotros para reflexionar, meditar, y que como iglesia podamos seguir adelante avanzando para llevar un mensaje trascendente, para llevar un mensaje de amor, para llevar un mensaje que impacte generaciones menores que nosotros. Si aquí dentro de la iglesia no podemos impactar a las generaciones menores que nosotros, no pensemos que podamos impactar a un mundo allá afuera. Hay que empezar aquí. Amén. Hay que empezar con nuestros hijos, con el ministerio de jóvenes, con el ministerio de niños, entenderlos a ellos, capacitarlos a ellos para crear una cultura allá afuera de amor. No una cultura que juzgue. Amén. Yo creo que eso es posible. Yo creo que eso se puede lograr. Pero usted y yo tenemos que estar comprometidos, no a la iglesia, y quizás no a lo que nosotros tenemos como por hecho. Tú y yo tenemos que estar comprometidos a esa cruz. Amén. Y que eso informe cómo vivimos, cómo hablamos, quizás cómo nos vestimos, cómo enganchamos a la gente de afuera y a la gente de aquí adentro también. ¿Ok? Voy a terminar. Si se pueden poner de pie para poder terminar con este mensaje. Le doy gracias a Dios por su bondad y por su misericordia, por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y que como iglesia nos podamos dar cuenta que hay trabajo por hacer. Y como iglesia nos podamos dar cuenta de que no lo tenemos todo resuelto. Que como iglesia nos podamos dar cuenta de que nosotros no tenemos las respuestas. Dios las tiene. Y que la visión que quizás se va a estar compartiendo durante estas series y la misión la llevemos a cabo aquí, pero que también la podamos llevar a cabo afuera. Si realmente creemos en vida abundante,
no creamos en eso solo para nosotros. No vengamos aquí solo buscando lo mejor para nosotros. Es bueno, pero hay alguien más que necesita esa abundancia. Amén. Hay alguien más que necesita de ese amor abundante, de esa gracia abundante, de esa esperanza de amor y de paz. Sé que es difícil. Sé que es difícil renovar o cambiar nuestra mentalidad. Para mí fue un proceso al yo salir de este lugar y encontrarme con otra cultura totalmente diferente a lo que yo esperaba, a lo que yo estaba acostumbrado. Pero me di cuenta de que lo que yo tenía aquí no era lo único o lo correcto, sino que ellos allá también estaban en lo correcto. Somos un cuerpo. Y mi esperanza y mi hambre quizás es que nosotros podamos ser de impacto en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Me da mucho gusto que podamos empezar clases de inglés atrás. Me da mucho gusto que Vida Abundante pueda abrir sus puertas a una comunidad necesitada. Me da gusto que podamos ser esperanza a aquel que está necesitado de esperanza. Pero déjenme decirles que no van a llegar solos. No esperemos que la gente llegue por sí misma. Hay que ir por ellos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu bondad y por tu misericordia. Reconocemos, Señor, que no lo tenemos todo resuelto y que tenemos mucho por aprender todavía como iglesia. Pero confiamos, Padre, que tú nos vas a capacitar, nos vas a enseñar, nos vas a moldear. Y va a ser parte de un proceso, Señor, llegar a donde tú quieres que llegamos para poder ser de impacto a una sociedad que necesita de ti. Espíritu Santo, te pido que podamos nosotros doler cuando no somos de impacto a una sociedad que te necesita. Que podamos, Señor, quebrantarnos por no alcanzar, Señor, a las personas que necesitan de ti. Que podamos, Señor, llegar a este lugar, alimentarnos y salir allá afuera para ser la luz de esperanza que ellos necesitan. No somos perfectos, pero tú nos llamaste a ser perfectos, Padre. Nos llamaste a ser obedientes, a tu palabra y obedecer este ministerio de reconciliación, Señor, que tú nos has llamado a hacer. Establece tu reino aquí, Padre, entre nosotros. Que Vida Abundante, Padre, pueda ser de impacto a una sociedad y a una comunidad que te necesita. Que dolamos, Señor, que nos quebrantemos juntos al no ver personas nuevas entrar por esas puertas. Que podamos, Señor, sufrir y estar incómodos al saber que no hemos visto una cara nueva sentarse en esas sillas. Necesitamos de ti, Padre. Danos las fuerzas, danos la sabiduría, la inteligencia y las agallas, Padre, de llevar tu evangelio. No somos perfectos, pero tenemos amor.
Tú te diste por completo por nosotros. Y esto debería ser la motivación más grande que nosotros podamos tener para ir allá afuera. No necesitamos más. Te bendecimos, Padre. Te agradecemos por todo lo que tenemos. Úsanos. Habla a través de nosotros, en nosotros y alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.